El pueblo de Israel llevaba generaciones viviendo bajo el yugo de la esclavitud en Egipto. Día tras día trabajaban sin descanso, cargando piedras, levantando muros y construyendo para un faraón que no mostraba compasión. En medio de ese dolor, los hebreos elevaban sus oraciones a Dios, suplicando ser liberados de esa opresión que parecía no tener fin. Fue entonces cuando Dios escuchó su clamor y preparó el camino para el cumplimiento de su promesa de libertad mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro en el desierto. Un momento inesperado cambió su vida para siempre. Frente a él apareció una zarza ardiente que no se consumía. Desde allí, Dios le habló con voz firme y clara. Debía regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Moisés dudaba, se sentía incapaz, pero Dios lo fortaleció con la promesa de que él estaría a su lado. Ese llamado no solo transformó a Moisés, sino que encendió la esperanza de todo un pueblo. Moisés se presentó ante el faraón con un mensaje simple y contundente: deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón no estaba dispuesto a perder la fuerza laboral de miles de esclavos. A pesar de ver las plagas que azotaron su tierra, su corazón se endureció una y otra vez, desafiando al poder de Dios. Esta obstinación del faraón abrió el camino para un milagro aún más grande, uno que marcaría la historia para siempre. Después de la última plaga, cuando murieron los primogénitos, el faraón finalmente permitió que los israelitas salieran de Egipto. Miles de hombres, mujeres y niños emprendieron la marcha hacia la libertad, llevando consigo lo poco que podían cargar. Era un momento de emoción, pero también de incertidumbre, pues nadie sabía qué camino recorrerían ni qué pruebas se enfrentarían. La liberación estaba en sus manos, pero aún quedaban grandes desafíos por delante. El faraón, dominado por el orgullo, cambió de opinión y reunió a su ejército más poderoso. Carros de guerra, caballos y soldados armados partieron en persecución de los hebreos. El sonido de los cascos de los caballos y las ruedas de los carros se escuchaba a lo lejos, causando terror en los corazones del pueblo de Israel. Parecía que todo estaba perdido. Adelante tenían el mar, y detrás el ejército enemigo. El pueblo de Israel se encontró atrapado entre dos imposibles: el Mar Rojo al frente y los egipcios detrás. Muchos comenzaron a quejarse, convencidos de que morirían allí mismo. Pero Moisés levantó su voz y les dijo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. En ese instante, la fe debía vencer al miedo, pues Dios estaba a punto de demostrar su poder como nunca antes lo habían visto. Con un acto de obediencia y fe, Moisés extendió su vara sobre el mar. Entonces, un viento poderoso sopló y las aguas comenzaron a dividirse hasta formar dos muros gigantes, dejando un camino seco en medio del mar. Los israelitas miraban asombrados aquel milagro indescriptible. La naturaleza misma obedecía al mandato de Dios. Lo que parecía imposible se convirtió en el sendero de su libertad. Miles de personas caminaron en medio del mar, con niños, ancianos y animales, avanzando por el camino seco que Dios había abierto. El miedo fue reemplazado por una fe creciente, pues cada paso era testimonio vivo del poder divino. Atrás quedaban las cadenas de Egipto y delante se abría la promesa de una nueva vida. El ejército egipcio intentó cruzar el mar tras los israelitas, pero Dios no lo permitió. Cuando todos los hebreos estuvieron a salvo, Moisés extendió su vara una vez más y las aguas cayeron con fuerza sobre los egipcios, destruyendo carros, caballos y soldados. Así, Dios demostró que nadie puede oponerse a su poder y que sus promesas siempre se cumplen al otro lado del mar. Los israelitas levantaron un cántico de victoria. Moisés y su hermana María dirigieron al pueblo en alabanza, reconociendo que Dios había peleado por ellos. Aquel día no solo recordaron la libertad que acababan de recibir, sino que entendieron que su Dios era fiel y poderoso para guiarlos hasta la tierra prometida. Cuando las aguas regresaron a su lugar, un silencio profundo. Los cuerpos de los egipcios quedaron esparcidos en la orilla, demostrando que la batalla ya no dependía de espadas ni lanza, sino de la mano poderosa de Dios. En ese silencio fue el inicio de una nueva etapa para Israel. Ya no eran esclavos, eran un pueblo libre. Cada israelita entendió que lo imposible había ocurrido frente a sus ojos. Aquello que parecía un callejón sin salida se transformó en el escenario de un milagro. A partir de ese momento, sabían que el mismo Dios que abrió el mar también podía abrir cualquier camino en sus vidas. Con voz fuerte y clara, Moisés entonó un cántico que recordaba la grandeza de Dios.
Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. Su canto fue un testimonio eterno de la fidelidad divina y un recordatorio de que la victoria nunca sería por la fuerza humana, sino por la gracia del Altísimo. La hermana de Moisés, María, tomó un pandero en sus manos y comenzó a danzar con otras mujeres. El sonido de los panderos y las voces femeninas llenaron el aire con alegría. Era un acto de celebración y gratitud, donde hasta los más pequeños levantaban sus manos en alabanza mientras celebraban. Algunos israelitas recordaban las largas noches en Egipto, las lágrimas derramadas y los golpes recibidos. Ahora, al ver el mar cerrado tras ellos, comprendieron que aquellas cadenas jamás volverían a atarlos. El pasado había quedado sepultado bajo las aguas del Mar Rojo durante toda la travesía. La nube que representaba la presencia de Dios nunca se apartó del pueblo. De día era sombra refrescante y de noche, fuego que iluminaba el campamento. Aquella nube no era solo una señal, era la confirmación de que Dios mismo caminaba con ellos. Algunos niños, curiosos, preguntaban a sus padres cómo se abrió el mar. ¿Quién lo hizo? Y los padres, con emoción en la voz, respondían: fue Jehová, el Dios de nuestros padres, quien nos libró con su mano poderosa. Así, la historia comenzó a transmitirse de generación en generación. No pasó mucho tiempo antes de que el pueblo enfrentara otra dificultad: a la falta de agua. Caminaban cansados bajo el sol ardiente y comenzaron a murmurar contra Moisés. Sin embargo, Dios usó esas pruebas para enseñarles que la fe debía permanecer firme. Incluso, en los momentos más difíciles, llegaron a un lugar llamado Mara, donde había agua, pero al beberla descubrieron que era amarga e imposible de consumir. El pueblo se desesperó, pero Dios le mostró a Moisés un árbol. Al echarlo en las aguas, éstas se volvieron dulces y potables. Una vez más, Dios demostró que era el proveedor de su pueblo cuando tuvieron hambre. Dios hizo descender maná del cielo, un alimento como nunca antes habían probado. Cada mañana, el pueblo recogía lo que necesitaba y aprendía a depender diariamente de la provisión divina. Era un recordatorio de que Dios no solo abre mares, también sostiene cada día. En el desierto, Amalek atacó al pueblo. Josué dirigió a los hombres en batalla, mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina. Cada vez que Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando se cansaba, Aarón y Hur sostenían sus brazos. Así aprendieron que la victoria dependía de la oración y la unidad. Dios llevó a su pueblo hasta el monte Sinaí, donde descendió con fuego, humo y estruendo. Allí entregó los mandamientos a Moisés, estableciendo un pacto eterno con Israel. El Dios que abrió el mar también quería abrir sus corazones a una vida de obediencia y santidad. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo cayó en desesperación y fabricó un becerro de oro para adorarlo. Fue un acto de traición, pero también una muestra de lo rápido que podían olvidar los milagros de Dios. Aún así, la misericordia divina se manifestó, recordándoles que Él es lento para la ira y grande en amor. Dios ordenó a Moisés levantar un tabernáculo, un lugar santo, donde su gloria habitaría entre ellos. Cada detalle fue diseñado para recordarles que Dios estaba en medio de su pueblo y que la adoración debía ser parte central de sus vidas. Después de tantos milagros, pruebas y lecciones, Israel siguió avanzando en su travesía hacia la tierra prometida. El Mar Rojo quedó atrás, pero su recuerdo permanecía vivo en sus corazones. Era el símbolo eterno de un Dios que abre caminos donde no los hay y que cumple lo que promete a sus hijos. El pueblo se adentraba en el sendero abierto, entre las aguas, y cada paso estaba acompañado de un murmullo de asombro. Los niños extendían sus manos para tocar el muro líquido que se mantenía firme a su lado, como si fueran gigantescas paredes de cristal viviente. Muchos lloraban, no de miedo, sino de gratitud, comprendiendo que estaban siendo testigos de un acto imposible de explicar con palabras humanas. Mientras tanto, las huestes del faraón no desistían. Sus carros avanzaban con violencia, las ruedas golpeando contra la arena húmeda. Los soldados gritaban con furia, convencidos de que pronto atraparían a los israelitas. Pero lo que no sabían es que, con cada metro que recorrían, en realidad, se acercaban a su propia derrota, porque el mismo Dios que abrió el mar estaba preparando el cierre que sellaría la historia para siempre. El viento soplaba con más fuerza, y el cielo parecía iluminar el camino con un resplandor que caía directamente sobre el pueblo. Moisés caminaba al frente, su vara en mano, con el rostro firme
pero en su interior oraba en silencio, agradeciendo a Dios por mostrar su poder. De pronto, los israelitas alcanzaron el otro extremo y el último grupo cruzó a tierra firme. El pueblo se giró para mirar lo que sucedería y entonces Moisés levantó su vara una vez más. El mar, que había permanecido en silencio, rugió con un estruendo impresionante. Las paredes de agua comenzaron a soltarse como si un gigante invisible las empujara con todo su poder.